profesor actúa sobre el tablero y la fuerza del tablero actúa sobre el profesor. ¿Se va a entender? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene un ejemplo para volquetear esta idea y preguntarle a los tipos quién es la fuerza de acción y reacción del siguiente problema. El problema más sencillo de fuerzas es este. Primero, tiene una mesa. Uno garantiza que con toda seguridad los objetos que están en la Tierra experimentan por lo menos una fuerza, que es esta fuerza que hace que este objeto haga esto. ¿Cuál fuerza es esa? La fuerza de gravedad. Eso que uno garantiza que sobre ese man, si está en la Tierra, existe por lo menos una fuerza, que es la fuerza de gravedad que apuntaría hacia dónde? Hacia abajo. Entonces dice, listo, eso apunta hacia abajo. Pero entonces en ese momento uno dice, esa es la fuerza de gravedad. Bueno, la va a llamar fuerza de gravedad simplemente. Fuerza de gravedad. Le pongo cachucha porque es vector, ¿sí estamos? Entonces, la fuerza de gravedad va hacia abajo. Ahora la pregunta clave es, ¿y por qué la mesa no se rompe? Porque se llama fuerza normal. Duro, ¿cómo es? Fuerza normal. Existe una cosa que llaman disque fuerza normal. Es decir, debe existir una fuerza que se oponga a la fuerza de gravedad para que no deje que eso se quede, se rompa. Porque si solo la fuerza de gravedad actúa sobre eso, eso se tiene que romper. Tiene que haber alguien que respalde eso y que no deje que el objeto se quede, se caiga. Porque es que miren que en el caso en que el objeto se quede quieto, entonces la suma de fuerzas debe ser cero, que es lo que dicen los tipos en Wikipedia. Dicen, si la suma de fuerzas es cero sobre el objeto, entonces la aceleración es ¿cuánto? Cero. Si la aceleración es cero, ¿cuánto se mueve el objeto? Cero. Nada. Entonces el man seguirá en reposo. Pero la única forma de que un objeto esté en reposo es que por lo menos hayan dos fuerzas. Una para abajo y una para dónde. Para arriba, para que se anulen y de cero. Porque si solo hay una fuerza, miren lo que pasa. Si solo hay una fuerza actuando sobre el objeto, o sea, una fuerza ganadora, ¿qué va a pasar con el objeto? Se va a acelerar, o sea, se va a mover. Ahora, pero, o sea que si ese man está en reposo, de nada, por lo menos dos fuerzas peleando. Una hacia abajo y una hacia dónde? Hacia arriba. Entonces la fuerza hacia arriba se llama fuerza normal. ¿Por qué se llama normal? Tiene una particularidad. El nombre normal no es al azar, no es porque normalmente aparezca. No. El nombre normal es porque cuando uno dice que hay algo perpendicular a otra cosa, por ejemplo acá, yo puedo decir que estas líneas son perpendiculares, puedo decir que son ortogonales, o puedo decir que son normales. ¿Aló? Son líneas que son normales la una a la otra. Eso quiere decir que son perpendiculares o que son ortogonales. ¿Me van a entender? Entonces la fuerza normal se llama normal solo por una razón, y es que miren, el ángulo formado entre la fuerza normal y el plano de la mesa es ¿cuánto? 90 grados. Entonces la fuerza normal siempre tiene esa característica. Por ejemplo, en el caso del tablero y la mano del profesor, entonces el man pone la mano acá, él hace una fuerza hacia allá, y la fuerza que se opone o que reacciona del tablero también es perpendicular al tablero. Entonces ahí también hay una fuerza que normal, el ángulo sería este ángulo de 90 grados. ¿Lo ven? Digamos si fuera en un espacio donde no hay gravedad. Ah, si hay un espacio donde no hay gravedad, pero es que el problema es que en todo punto hay gravedad. O sea, en todo el punto del universo debe haber gravedad. Es difícil encontrar un lugar donde no haya gravedad. Más bien tú dices un punto donde la gravedad sea muy baja y entonces la gente parece a flotar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues bueno, si se le tiene una fuerza de gravedad que la impulsa, y usted dice que todo objeto tiene una fuerza, si no la tuviera se rompe. ¿Se rompe? Bueno, se cae o ¿Hacia dónde? hacia abajo. Digamos, si no hubiera una Porque es que tiene que tener cuidado, porque es que en un lugar donde no hay coordenadas definidas, decir abajo es muy peligroso. ¿Cierto? Ahora imagínese usted solo en el espacio y usted está así. No hay nada. ¿Dónde es abajo? ¿Dónde es arriba? ¿Dónde es abajo? Eso suena tonto, pero es que lo chimba de estudiar física es eso, que yo puedo imaginarme cosas que no pasan, pero que tengo que extraerme hasta allá para poder entender. Pero ahora tu punto es que si hay fuerzas normales ahí o que si hay fuerzas de gravedad. No, o sea, pero digamos este objeto está en el espacio, la gravedad es muy baja. Entonces, bueno, también hay gravedad ahí, pero muy mínima. Y lo que dice Wikipedia es que si no hay una fuerza puesta de cero, algo así. O sea, obviamente si el objeto está solo y solo hay una fuerza de gravedad pequeña, por pequeña que sea, el objeto se va a acelerar. Solo que las aceleraciones del objeto van a ser muy pequeñitas, entonces de pronto el aumento de velocidad al principio no se va a notar mucho, pero el que se va a acelerar, se va a acelerar si hay una fuerza de gravedad.
Claro, es muy diferente si por ejemplo yo digo, no, lo que pasa es que aquí hay una fuerza de gravedad, digamos, por ejemplo, un ejemplo, debe haber un punto entre la Tierra y la Luna que uno se sienta sin gravedad. Claro, porque es que en un punto entre la Tierra y la Luna, esta es la Luna y esta es la Tierra, entonces uno sabe que la Tierra lo jala uno hacia dónde, hacia abajo, bueno, hacia ella, porque aquí abajo es relativo, hacia ella, ¿cierto? Porque un man que esté en la Luna, un lunático, seguramente no va a decir que hacia abajo es hacia la Tierra, él va a decir que hacia abajo es hacia el centro de la Luna. Entonces por eso digo que abajo está revaluado ahí. Entonces, pero digamos, debe haber un punto en el espacio entre la Tierra y la Luna que uno experimente, que la fuerza de gravedad de la Tierra sea esta. Profe, ¿y no es relevante el magnetismo? Sí, también, seguramente, pero estoy asumiendo que no lo hay. Porque es que el magnetismo tiene una cosa, y es que requiere que los objetos tengan propiedades magnéticas. Porque vos sabes que un imán no atrae cualquier cosa, ¿sí? Porque pues, la Tierra tiene una fuerza de atracción magnética. Sí, desde el centro de la Tierra, eso es lo que no nos hace a nosotros, por así decirlo, como pasa en la Luna, pues, o como dicen que pasa en la Luna. Que en la Luna no hay campo magnético. Sí. No, en la Luna no hay campo magnético. Depende mucho de eso. Lo que pasa es que eso depende de la estructura del planeta. Nosotros tenemos campos por la estructura central, ¿no? Una estructura metálica que hay supuestamente en el centro de la Tierra. Pero digamos que aquí solo estamos interesados por una cosa, y es la fuerza de gravedad, o sea, la medida de las masas de los objetos. ¿Sí estamos? Entonces, obviamente nosotros sabemos que la Luna nos atrae a ella y la Tierra también nos atrae a nosotros hacia abajo. Debe haber un punto donde esas dos fuerzas sean exactamente iguales, y en ese punto yo estaré, digamos, flotando sin ninguna fuerza. Ese es un punto crítico. Pero si hay una pequeña fuerza, es decir, si estamos más cerca de la Luna o estamos más cerca de la Tierra, una de las dos va a ganar, y con toda seguridad me va a ir en la dirección en la que gana. ¿Se va a entender? ¿Sí? En el espacio pueden haber fuerzas normales, pues claro, si uno está dentro de la nave espacial y toca algún objeto, pues ese objeto le hará una fuerza. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque ese es el punto crítico de las fuerzas es saber cómo se originan las fuerzas. O sea, ¿cuál es la causa principal de que las fuerzas existan? Además, porque hay fuerzas particulares. Miren, por ejemplo, esta fuerza que yo le hago al borrador depende de que yo toque el borrador. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si yo toco el borrador, él sabe que yo le hago fuerza. Pero ahora la pregunta es, ¿la Tierra necesita tocar esta vuelta para hacerle fuerza? No. Entonces miren que hay fuerzas curiosas, hay fuerzas que necesitan tocar el objeto y hay fuerzas que no. La pregunta es, uy, ¿y eso cómo es? También que eso no es una cosa arbitraria. O sea, cuando uno habla de fuerzas, particularmente hablar de fuerzas es hablar de cosas muy calientes, muy solladas, muy sofisticadas. Cuando un objeto está sellado al vacío es porque no hay... Cuando un objeto está sellado al vacío, lo que están diciendo es que no hay partículas de aire o partículas materiales dentro de la estructura, dentro del sellado, ¿sí? Pero no puede huir de la gravedad, o sea, la gravedad dentro de ese paquete está presente, ¿sí? Entonces cuando uno habla de vacío, pues digamos está vacío de ausencia de objetos materiales o está el vacío de ausencia de aire. Por ejemplo, allá afuera sí no hay aire. ¿Sí estamos? O sea, el aire como lo conocemos acá no está definido bien así. Hay partículas de oxígeno, partículas de cosas, pero ¿se va a entender? Pero no como se ve acá. Entonces allá vacío es ausencia de aire, digamos aquí en la Tierra, pero cuando uno habla de vacío en física, por ejemplo, aquí en el universo vacío, pero resulta que es que no hay ¿qué? Nadie. ¿Aló? Nadie. Ninguna fuente de gravedad. Nada. ¿Qué? Deadpool, cuéntamelo tú. Pues otra cosa es que hay otra falacia argumentativa, aprendí lenguaje. Ningún objeto se toca con ningún objeto en ningún momento. No diga eso, no, Deadpool, porque entonces usted nos daña la vida, mi hermano. O sea que usted cuando usted besa a su novia, usted nunca la toca, qué depresión. Pues No, pero eso es cierto. No, lo que está diciendo Deadpool es una versión mentira que es cierta, pero eso es pesado. No, ahora el que hace así soy yo. ¿Qué pasó, Deadpool? esto digo por lo del electromagnetismo. No hay forma de que los dos átomos... Sí, que las dos estructuras se toquen. Sí, de hecho, digamos las versiones actuales de física o carretos de eso le dicen a uno que uno interactúa con otras personas o con otros seres a partir de campos electromagnéticos. O sea que usted nunca toca a su novia, usted realmente lo que toca es el campo electromagnético que tiene su novia, pero a la novia nunca la toca. Uy, no, eso suena feo. Profe, y lo que yo sentí, mi hermano,
campos electromagnéticos interactúan, ¿usted de qué está hablando? Es que lo malo de eso es lindo. Yo no estoy diciendo que no, porque lo que Bull dice es cierto, yo también lo he leído. E incluso, por ejemplo, esas partes donde le dicen a uno, es que uno, el amor. ¿Qué es el amor? El amor es una sustancia química que está en su cerebro, se llama dopamina y lo tiene pleno. ¿Cuánto dura ese efecto? Más o menos 3-4 años. De ahí para allá el efecto de amor es otra cosa. Entonces es lo que ellos denominan amor químico y amor verdadero. El amor químico es química, o sea, sí, química. Tu cerebro está engomado, tiene unas sustancias que el cerebro, hasta que llega a un punto donde eso que, como deja de ser tan novedoso, entonces pues ya no estimula de la misma manera. Entonces cuando ya pasa ese tiempo es que la gente decide amarse o no. ¿En qué sentido es eso? De que toma usted la decisión si quiere o no quiere seguir con esa persona. ¿Aló? ¿Entender? ¿Qué supera esas sensaciones que todo el mundo quiere sentir toda la vida, aunque solo pasan generalmente al inicio de los eventos? Entonces, pero eso es muy triste porque eso le quita mucha magia, poesía y utopía al mundo real. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí es cierto, lo que Bull dice es cierto, campos electromagnéticos y ese juego. ¿Está claro todo lo que les he comentado hasta hoy? Yes. También es que la parte de la física chévere es cuando uno empieza a estudiar las causas, porque es que las causas que hacen que las cosas se muevan así son las que son a veces muy relevantes. Particularmente esas causas llevan a una cosa en la física que se llama la dinámica. Miren que nosotros habíamos estudiado cinemática, y entonces cinemática era sin causas, pero la dinámica es con qué? Con causas, y eso sí es que es importante que lo tengan presente, por lo menos cuando ustedes, si bien no van a ser físicos puros ni nada de esas vainas, pero que por lo menos tengan conocimiento más o menos claro de qué es lo que pasa en la física, como en este caso lo que es la cinemática y lo que es la dinámica. Particularmente mis amigos que estudian ingeniería mecánica sí que tienen que tener claro estas ideas, porque por ejemplo una máquina sufre desgaste debido a esas fuerzas de acción-reacción. Si por ejemplo uno tiene una máquina, la máquina tiene una pieza y la pieza empieza a rozar con otra pieza del sistema, entonces esa fuerza de acción-reacción, esa fuerza de fricción va a hacer que la pieza se desgaste. O sea que en una máquina, en dispositivos mecánicos, sí que funcionan mucho las leyes de Newton, y todo lo que tiene que ver con torques, todo lo que tiene que ver con fuerzas, eso es supremamente relevante. O sea que particularmente este curso es algo que lo pueden echar en saco roto porque es supremamente relevante. Si estamos supremamente, exageradamente relevante. Y si bien este curso no va a ser completo porque pues, el tiempo no va, espero que lo poco que hayan aprendido sí les vaya a servir para lo que se viene después, que es bastante recontra hiper mega caliente. Porque lo que yo sigo que si hay un ingeniero que se acerca mucho a estudiar la física o ser físico, por lo menos en la parte mecánica es un ingeniero mecánico. O sea que es un comer cosas bien interesantes. Pero bueno, sigan siendo Su definición de la tercera. Mi definición de la tercera. Entonces, miren, la definición de la tercera es: a toda acción se opone una reacción de igual magnitud, pero de sentido que contrario. ¿Listo? Esas fuerzas de acción-reacción actúan sobre objetos diferentes. ¿Listo? Eso es importante. Entonces miren, a eso voy. Recuerdan por ejemplo acá, miren, la fuerza normal actúa sobre el objeto para que el objeto no se caiga, y el peso actúa hacia abajo. A mucha gente uno sobre este diagrama le pregunta ¿cuál es la fuerza de reacción de la fuerza normal? O ¿cuál es la fuerza de reacción del peso? Y lo primero que dicen ellos es que la fuerza de reacción al peso es la normal. Y yo les voy a decir que eso es mentira. Porque la fuerza de gravedad actúa sobre el objeto y la normal también actúa sobre el mismo objeto. Y estoy advirtiendo que las fuerzas de acción-reacción actúan sobre objetos que diferentes, entonces no pueden ser. Claro, entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces quiénes son las fuerzas de parejas o las parejas de reacción? Particularmente hay otra cosa, las fuerzas de acción-reacción siempre vienen de parejas, siempre vienen en pares. Entonces, por ejemplo, el par de acción-reacción de la fuerza de gravedad, es decir, de la fuerza que experimenta el borrador hacia abajo debido a la atracción de la Tierra, es que la pareja de reacción es una fuerza de gravedad que experimenta la Tierra debido a ¿quién? Al borrador. Es decir, la Tierra atrae el borrador, pero el borrador atrae ¿a quién? A la Tierra. Porque es que la fuerza de gravedad que descubrió Newton depende de las masas. Entonces, si un objeto tiene masa, produce gravedad. Es decir, yo produzco gravedad y ustedes producen gravedad. Y en un comentario muy sospechoso, todos aquí nos atraemos.
Si estamos de manera gravitacional, es decir, porque hay fuerzas de ¿qué? De atracción gravitacional. Lo que pasa es que las fuerzas de atracción gravitacional entre nosotros son muy ¿qué? Insignificantes, pero ¿de qué las hay? Las hay, señores. A lo mijo, de pulpo, ya lo todo. Profe, también es que ahí también pues no es masa, porque lo que yo también había leído es que la luz también es afectada por la gravedad. Sí, la luz también es afectada por la gravedad. Entonces es más como energía, pero yo no Sí, lo que pasa es que ustedes saben que Einstein relaciona o demuestra que la energía y la masa están directamente relacionadas, es decir, que todo objeto que tiene masa tiene energía, o esa masa es proporcional a la energía. Entonces, pues son una manifestación de una misma cosa física. En este caso, la masa es una manifestación de la energía. Sí, tienes razón. Sí, está bien. Claro que obviamente en el ambiente clásico ese tipo de cosas son completamente irrelevantes. O sea que particularmente lo que nos puede garantizar el nivel clásico es que la fuerza de gravedad depende de las masas que están interactuando, o sea, de los entes físicos que interactúan. ¿Sí estamos? Listo, muy bien, muy bien. ¿Preguntas? Van tres. ¿Ah? Y la pareja la normal, ¿quién es? Esa es una muy buena pregunta, papá. Estas son de las preguntas chéveres. La pareja de reacción de la normal. La pareja de reacción de la normal. La normal actúa sobre este objeto, ¿no? Entonces resulta que ese objeto le genera una fuerza normal hacia abajo a la mesa. Aló. Y voy a decirles algo que es bien curioso. Para que vayan y se lean y se den golpes de pecho. El valor de la fuerza normal que va hacia abajo debido del objeto, o sea, que hace este objeto sobre la mesa, es decir, claro, como ese objeto también tiene superficie, entonces él genera una fuerza normal, o sea, presiona la mesa hacia abajo, pero particularmente el valor de la fuerza normal que hace ese objeto hacia abajo es igual al peso del objeto. Sí, pues porque es normal por el coseno de θ. O sea, para allá, fuerza normal. Sí, en el plano inclinado, pero acá es una cuestión más crítica. Pues oye, porque el seno de θ ya haría cero. ¿Cómo? Y por eso sería igual a peso. No, pero eso es cuando estoy sumando las dos fuerzas sobre el mismo objeto. El problema es que estas dos fuerzas actúan sobre objetos diferentes. No se mantiene claro, cuando tú dices hacia arriba la normal, hacia abajo el peso, la sumas da cero, entonces despegas y dices la normal es igual al peso. Claro, tiene sentido. Pero eso tiene sentido es porque esta mesa debe hacer una fuerza hacia arriba que sea igual de grande a esta fuerza que va hacia abajo para que el objeto ni suba ni baje. Pero otra cosa es la pareja de acción-reacción de la normal, que es esta normal hacia arriba y la otra es la normal hacia abajo, pero esta normal la hace es el objeto sobre la mesa. Se la va a llamar normal del objeto y esta es normal de la mesa. ¿Sí, entonces eso es lo curioso. A la mesa también no le aplica la gravedad. Sí, a la mesa le aplica la gravedad, pero pues en este juego no es relevante. Porque nuestro objeto de estudio es solo una persona, el objeto que está en la mesa, no la mesa en sí. ¿Se van a entender? Pero sí, es una buena pregunta. ¿Se lo pillan o no? ¿Cómo lo ven? Este juego es bien divertido, o sea, jugar con fuerza sí es como a otro precio. Si estamos, ¿qué vamos a hacer la siguiente clase? La siguiente clase lo que vamos a hacer es mirar, y los voy a invitar a que hagan la tarea, porque es que esto sin tarea no tiene sentido. Primero, vayan a la fotocopiadora, saquen el capítulo de Resnick o miren el capítulo de Resnick que habla de las leyes de Newton. ¿Sí estamos? Resnick, el libro que seguimos. Van a preguntar cuál es ese libro, ni qué juego es, ni qué nada. ¿Cuál capítulo es? No sé, van y leen y dice leyes de Newton. ¿Sí estamos? Capítulo 4, capítulo 5, no sé. Van a empezar a rayar todos esos ejercicios del Resnick. ¿Sí estamos? Van a leer el capítulo del Resnick y les va a dar una tarea. Es que como tal en ese libro hay dos capítulos que hablan de las leyes. Los dos y al tiempo. O sea, los dos ejercicios. Sí, claro, vamos a rayar hasta las tiros. Siempre les prometí que el último round es el más violento y es cuando me estoy poniendo violento. Muy bien. Entonces, miren, y la tarea que quiero que consulten es la siguiente. Van a investigar las siguientes fuerzas. O sea, cuáles son las ecuaciones, quién las descubrió, cómo se rayan, bla, bla, bla. Fuerza elástica. Hook. Constante por... Para entregar me gustaría. No me la sé, no me la sé. Pero la quiero para entregar, pero la quiero con puño y letra suyo. ¿Qué? Hoja, no, hojita blanca con ganchito. ¿Blanca? ¿De qué se trata? Con presentación. Fuerza elástica, fuerza eléctrica, fuerza magnética,
fuerza magnética, fuerza gravitatoria, fuerza de fricción, Coeficiente por normal. va fuerza de fricción, pero voy a poner aquí una cosa, fuerza de fricción en sólidos ¿Cuántos va a poner? y ahora fuerza de fricción viscosa, ¿Cuál es la tercera, profe? fuerza de fricción Eléctrica, electrónica. viscosa, No, pues elástica. fuerza elástica, fuerza eléctrica, fuerza magnética, fuerza de gravitación, fuerza de fricción de sólidos, fuerza de fricción viscosa, la fuerza de fricción viscosa es en fluidos. ¿Cuál es la tercera, profe? Magnética me falta, ¿cómo? Fuerza normal. La última de fluido. Sí, eso es en mecánica de fluidos. Así que ni en el RES ni la van a encontrar, por lo menos en el capítulo que estamos revisando. ¿Listo? Entonces quiero que ¿qué hagan? Primero, que vayan y miren quién diablos, por qué, cuándo hablaron de esas fuerzas, si hay algún componente histórico que me cuenten. Quiero que escriban las ecuaciones y que me escriban qué representa cada una de las variables dentro de la ecuación. ¿Sí estamos? Y si encuentran algún ejercicio resuelto con esas ecuaciones, sencillo, lo transcriban y traten de explicarlo un poquito con sus palabras en eso. ¿Para cuándo? Para el miércoles. Y empiecen a rayar los ejercicios del RESNIC. ¿Para cuándo? No, los ejercicios rayen, pero llegarán los días felices. Como no está muy lejos acabarse este ramo, nos quedarán por ahí 15 días para rayar esas vueltas. ¿Tengo libro para leer? ¿Ya les di el libro para leer? Sí. ¿Cuál les dije? De Alejandría. De Alejandría. De Alejandría. ¿Haces el tercero que vamos a leer? Alexandria. Ah, listo, el incendio de Alejandría, perfecto. Señores, señorita, sigan siendo felices como soy yo con este asunto, amigos. Podés ir en paz. No, prometo traerle boliche la próxima vez.